Buenas tardes y bienvenidos un sábado más a La Dichosa Palabra. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y que pueden participar con nosotros a través de los teléfonos o el correo electrónico. Terminamos hoy mayo, pero damos la bienvenida, está de regreso con nosotros Pablo. Así que sin más dilación, cedo la palabra a mis compañeros para que se presenten. Buenas noches. Entre los lugares comunes más socorridos está ese que dice que hay que salir adelante. Ya pensándolo, vean ustedes que se puede salir hacia un lado, hacia otro, hacia abajo, hacia arriba, o incluso, como dice mi señora madre, la reversa también es una velocidad. Soy Eduardo Casar. En una fiesta no hace mucho tiempo oí decir a un sujeto muy pesimista que a lo mejor había en alguna parte del planeta un hombre bueno e inteligente. Yo he tenido la fortuna de conocer a varios y hoy quiero recordar particularmente a Alberto Rich, ex parroquiano de la Barra de Letras, y enviarle un abrazo donde quiera que esté. La psicología es el único negocio donde el cliente nunca tiene la razón. Buenas noches, soy Germán Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, yo soy Laura García. Cuentan que cuando Einstein se encontró con Charlotte en una fiesta, le dijo Einstein a Charlotte que lo que admiraba realmente de él es que su arte era universal y que todo el mundo lo entendía. Lo que le contestó Charlotte a Einstein fue: lo suyo sí que es digno de elogio. Todo el mundo lo admira, pero nadie le comprende. Recuerden que estamos en directo y que están abiertos nuestros teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros. Hoy les tenemos una noticia y es que ha cambiado nuestro correo electrónico. Se pueden dirigir a nosotros a través de una nueva cuenta que es ladichosapalabra@canal22.org.mx. Así que esperemos que se animen a escribir y a llamar y que nos hagan todas las preguntas. Así lo hizo Jorge Chávez Rosiles, que nos escribió un correo preguntándonos, o más bien pidiéndonos, que comentáramos algo sobre el escritor Valle Inclán y su personaje de la niña Chole. Sobre Valle Inclán. Valle Inclán. Valle. Don Ramón, un personaje muy simpático, extravagante, ¿no? Sí, claro. muy un escritor español, gallego él, que vino a México, sí, de barba e incluso, bueno, ahorita cuento una anécdota. Él vino a México en 2 ocasiones, es autor de poesías y de una serie de libros, de sonatas, le llaman las sonatas de primavera, verano, otoño, como si fueran temporadas en algún almacén. Es la sonata de primavera y sale ahí un personaje que es el Marqués de Bradomín. Son las memorias del Marqués de Bradomín. La niña Chole es un personaje que va saliendo de vez en cuando en algunas de las sonatas. ¿Sí? Valle Inclán lo que tenía es, también es autor de una obra de teatro muy recomendable, se las recomiendo, De hecho, que es Luces de Bohemia. ¿Sí? Y tiene otra que viene mucho a colación con nosotros, ¿no? Esta cosa de las divinas palabras. Divinas palabras, porque sí. a veces confunden nuestro programa y le ponen ese nombre. Sí, la divina valleinclanesco. palabra, ¿verdad? La divina palabra, sí. No le vayan a confundir el título ahora, Valle Inclán. Y sí, tiene también, bueno, su obra maestra es Tirano Banderas. Es realmente una novela extraordinaria. En Luces de Bohemia, él crea la figura del esperpento, que le llaman, que es un ser humano visto en un espejo cóncavo, y entonces es una especie de caricaturización. Y Tirano Banderas es toda una aventura del lenguaje. Está en la colección Sepan Cuántos, al menos la que yo conozco, la que yo tengo, pero hay otras ediciones de Tirano Banderas, donde reúne características de distintos dictadores latinoamericanos, incluso sale nuestro don Porfirio, que Dios lo tenga en su gloria, y crea figuras realmente grotescas. El esperpento es un personaje muy grotesco. Por ejemplo, el Tirano Banderas, cuando aparece, trae colgando un moco verde, que no se le mueve, como si fuera caricatura. ¿Sí? Es decir, realmente crea como grabados, como aguafuertes muy intensos, Valle Inclán. La anécdota que decía es la de que él vino invitado por Obregón y también carecía de un brazo igual que Obregón. Entonces cuentan que iban al teatro de revista y decían, cuando algo les gustaba: ¿aplaudimos, mi general? Aplaudimos. Y entonces aplaudían entre los dos, ¿sí? Cada quien con su mano. Buena anécdota. De hecho, el Sonata se llevó al cine y creo que la niña Chole fue interpretada por María Félix.
Porque de hecho hay una versión de Bardem, no del actor que ahora hay de moda, cineasta, Javier, ¿no? sino del tío, del que murió hace poco. Y pues está ahí Paco Rabanne, estaba María Félix. El gran Paco Rabanne. Sí, también. Actorazo, genial. Y ahorita que estamos hablando de esos Él personajes. hacía Nazarín. Sí, de esos basado en Luis Buñuel. El Luis Buñuel. Basado en Pérez Galdós de Luis Buñuel. Y ahorita que hablas de estos personajes, yo recuerdo el mismo Marqués de Bradomín, pues que es un Don Juan paradójico, genial. Digo, yo creo que en la historia de los Don Juanes de la literatura, y que hay miles de Don Juanes, ¿no? Yo creo que él viene a enriquecer el personaje de Don Juan en aspectos pues, verdaderamente inusitados, ¿no? Que yo creo que los estudiosos del personaje se han deleitado, ¿no? Porque es un Don Juan además muy joven. El Marqués de Bradomín está contando cuando está viejo, es decir, ya de narrador, ya grande, pero cuando aparece en las novelas aparece como un Don Juan muy joven y por eso también es contradictorio. Es curioso, es un Don Juan, a lo mejor a eso te refieres, es un Don Juan que se enamora de veras. Sí, por eso digo De que es hecho, paradójico. dicen que cada sonata está dedicada a una mujer y que la de la niña Chole era la de... A él le parecía que ese toque pues caribeño que tenía la niña Chole, que era muy propio del estío. Y de hecho el capitán Bradomín, que estaba casado en España antes de venir a México, según la novela, pues tenía como una mujer en cada estación. Claro. No sé si así lo repartía el amor, pero vamos, decían que cada sonata sí estaba pues un poco consagrada a una de las mujeres. Una era gallega, otra era creo que navarra y me falta una, pero no sé dónde sería. Yo creo que a nivel incluso de lo que la gente ha oído de popularización, en el famoso poema de Machado que Serrat, que mañana canta en el Zócalo, dice ni un Mañara ni un Bradomín he sido, ¿no? Refiriéndose a dos grandes Don Juanes, ¿no?, de la literatura española. Pues no tenemos a Don Juan esta noche para regalarles, pero tenemos varios libros que ya saben que pueden ganar si aciertan la dichosa palabra de hoy. Tenemos una dichosa palabra y la definición de la misma es unidades monetarias de países como Kuwait, Libia, Jordania y Argelia. Ya saben que tendrán preferencia aquellos que adivinen esa palabra y se podrán llevar los libros que tenemos hoy. Ya no es esta, ya no es. Antes era esta, cuando la barra de letra. Jorge Volpi, El fin de la locura, cortesía de Seix Barral. También tenemos La filosofía del vicio, de Francisco León, cortesía de Nueva Imagen. Tenemos a Jonathan Swift, Modesta propuesta, una coedición del Hijo del Cuervo y Verde Alago. Y ejemplares de la revista El Huevo. Así que ya saben, anímense, atínenle. Esa modesta propuesta es un estudio muy, bueno, un alegato irónico sobre cómo resolver el hambre de los pueblos de Irlanda. Una cosa, De Irlanda. Sí. Sí, se la recomendamos a Genial, Josefina sí. Vázquez Mota. No, precisamente no se la recomendamos. Sí, la lectura de... Bueno, la lectura eso, sí, pero no la propuesta. No la propuesta. Ok. La lectura. No vaya a ser. Tenemos otro correo electrónico de Carlos Sayago López. Dice que le gustaría que le habláramos del existencialismo, de Sartre, de Camus, de Kafka. Bueno, Muy yo no sé amplia, ¿no? si todos ellos califiquen como existencialistas, pero el existencialismo es una doctrina filosófica, no es tanto una escuela, sino una característica de distintos filósofos, como en efecto Kierkegaard, Heidegger o algunos otros, Martin Buber y Sartre, evidentemente. Sartre. Bueno, y básicamente lo que dicen ellos, lo que dirían los existencialistas, sobre todo Kierkegaard, sería que lo que los distingue en términos filosóficos es que ellos piensan que la existencia precede a la esencia. Voy a tratar de explicar un poco qué quiere decir esto. Es un poco como que si Descartes dijo pienso, luego existo, ellos dirían evidentemente es al revés. Existo y luego viene todo lo demás, luego pasan todas las demás cosas. Kierkegaard era famoso también porque decía que era una estupidez. Ahora, perdón que te interrumpa, Pablo, pero en un sentido, un poco lo que decías, digo, aquí para
para el público. En un sentido estricto, la palabra existencialismo y el concepto no existía en la época de Kierkegaard, ¿no? No. Es el existencialismo, Sí, por claro. eso te digo, no es tanto una escuela como una calificación que se le da a distintos pensadores. De Y que hecho, después se identifica, Kierkegaard estuvo ¿no? a punto de ser olvidado, de no haber sido en parte por don Miguel de Exacto. Unamuno, quien hemos mencionado varias veces en este Era un programa. alumno de Kierkegaard. Unamuno, de hecho, estudió escandinavo para leer primero a Ibsen, porque Unamuno quería escribir teatro y Ibsen era pues, el dramaturgo del momento. Y de allí, por recomendación de un crítico, saltó a Kierkegaard, que estaba bastante olvidado y no estaba todavía traducido a las demás lenguas europeas. Y lo leyó, quedó encantado y fascinado por lo que decía Kierkegaard, sobre todo por esto precisamente de que no tiene ningún sentido defender ninguna teoría. No existen las ideas como tales o no existen las verdades absolutas aplicables a cualquier cosa, sino que existen solo en función de cómo uno las vive, es decir, la existencia viene antes que la idea. Que las emociones, ¿no? Las emociones, las angustias, etcétera, siempre inciden y participan en Sí. las ideas, ¿no? Bueno, más bien el hecho es que las ideas vienen después que la existencia. Kierkegaard se reía de un amigo Claro. que le decía que se había hecho cristiano porque había visto que era el cristianismo y estaba de acuerdo con las ideas. Y Kierkegaard decía, es que no se trata de estar de acuerdo, se trata de jugarse el pellejo por ellas. Es decir, las ideas se demuestran no en el papel como una teoría, sino viviendo conforme a ellas. Eso es básicamente el existencialismo. Pues ese es el existencialismo. Y ahora que vi lo del existencialismo con X, me acordé, tú habías dicho que la segunda vez que vino Valle Inclán a México fue por invitación de Obregón. La primera, si no recuerdo mal, dicen que fue porque decidió que México se escribía con X y le pareció una anécdota muy bonita y Claro. una razón muy... ¿Por qué vas a México? Porque se escribe Con con X. X. Que algo tiene de cruz y de calvario. Pues sondeo no se escribe con X, pero nos vamos a ir a un sondeo callejero. Le preguntamos a la gente que qué ilustraba más, si leer el periódico, leer novelas o viajar. Pues yo creo que viajar. Leer novelas. Viajar. Yo creo que viajar. Bueno, leer el periódico un poco, pero también viajar, porque aprendes más estando dentro de la cultura que leyendo nada más lo que dice un periodista. Viajar. Leer novelas. Bueno, yo creo que todo tiene su parte, ¿no? Cada una de las tres representa una parte de la realidad. Cuando tienes dinero para viajar, viajar. Cuando no, leer periódico. Está buena la música, ¿verdad? Es música que trajo Laura. ¿De dónde es esa música? De la India, pone el CD. De la India, está muy bueno. Por cierto, ¿qué ilustra más, leer el periódico, leer novelas o viajar? Aquí el que sería el indicado para contestar es el reciente viajero que tenemos, que es Pablo. ¿Qué te ha ilustrado ¿Ese más a viene ti? ilustrado? Que viene bien ilustrado. No, pues en principio leer en serio o viajar en serio o cualquiera de esas dos cosas yo creo que ilustran muchísimo. Lo que pasa es que hemos perdido mucho la aventura en el viaje, ¿no? Es decir, como decía Robert de Ventós, cada día se pierde, el viajero es una especie en extinción, porque ahora todo el mundo se traslada de un Holiday Inn al otro y los turistas somos verdaderamente una plaga que... Bueno, ¿De un pero es mola que al ahí, otro? ahí un poco es la diferencia que hacía Sánchez Dragó, muy atinada, entre el viajero y el turista, ¿no? Que ahora lo que hay es turistas, Exacto. que los verdaderos viajeros están desapareciendo y que incluso la forma como nos transportamos ha evitado, y la seguridad y las guías y todo, justamente ese sentido de la sorpresa No, y de la los verdadera tours estos aventura. que hacen así de 12 días y dan Sí. 20 ciudades y casi que te da tiempo a hacer la foto, le apuntas para que no se te olvide luego cuando reveles el rollo, pero... Vamos con una dichosa palabra, Oye, yo pero que quería alguien pregunta. hacer Sí. un comentario extra sobre lo del existencialismo por esto, porque es de todas las doctrinas filosóficas donde abundan más los escritores. Por lo mismo que decíamos de la esencia sí, claro. que viene después que la existencia. Esto es muy claro en las novelas, lo hablábamos a propósito de otro libro al principio, ¿te acuerdas, Eduardo? Que las novelas las buenas novelas generalmente no parten de una gran idea a la que se le colocan personajes y situaciones, Sí, no. sino que al revés, digamos que las novelas hablan
a través de sus personajes, de situaciones concretas, empiezan a decir otras cosas. Qué pero interesante, en la qué interesante, literatura, digamos, las novelas son existencialistas en este sentido, que la existencia también precede a la esencia. ¿no? Y no es casual que don Miguel de Unamuno, que Sartre, que Kierkegaard fueran grandes fundamentalmente escritores y fueran fundamentalmente escritores. Y que se pueden, y para entender sus ideas haya que leer sus novelas, ¿no? Claro, o los diarios de Kierkegaard. Ya que regresaste a lo del existencialismo, digo, eso que es una revolución tremenda, podríamos decir que todo el siglo XX, que es fundamentalmente en sentido estricto a lo que se refiere el existencialismo, al movimiento posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero tiene en que algunas ver partes, en algunas partes. escuelas, no. Claro, que podría, digo, claro, en términos generales, como tú dices, pues existencialistas podríamos decir que hasta Quevedo era un existencialista, ¿no? En el sentido de hacer a un lado las grandes construcciones y visiones de la historia y volverse a centrar, por eso dices tú lo de la literatura que me parece muy interesante, centrarse en la problemática individual, o sea, nuestra sociedad, y eso es una de las grandes revoluciones del existencialismo, se ha deshumanizado en el sentido de que la problemática del individuo concreto de carne y hueso empezó a ser abandonado por la filosofía, y que la literatura y las artes siempre han tenido que apoyarse en él, ¿no? En el individuo y en la vivencia del individuo concreto. Vamos a una pregunta del público, de Manuel Flores. ¿Qué significa y de dónde viene la frase la espada de Damocles? Pues la expresión significa tener un peligro inminente. Sí, un peligro, Camerote. Eso es lo que significa en el uso que se le da hoy en día. Pero la expresión viene del siglo IV, creo que es cuando Dioniso I el Viejo. ¿No? Sí, de hecho nos diríamos, Menganito tiene la espada de Damocles, sino Menganito está bajo la espada de Damocles, ¿no? Decimos. Sí, porque dicen que cuando reinaba Dionisio I el Viejo, él era muy duro con su gente y muy desconfiado, y que él pensaba que para mantener su reino en orden y sin levantamientos ni rebeldías, pues era muy duro con sus vasallos sobre todo. Cuentan que había uno que se llamaba Damocles, que siempre ansiaba mucho el poder, siempre era muy envidioso y que siempre estaba como criticando, ¿no?, al rey. Entonces un día Dionisio le dijo, pues vamos a probar, te dejo hoy que hagas de mí, es decir, que tomes el personaje de rey, y que en un banquete que daba una noche se sentara él en el trono y que dirigiera la fiesta, ¿no?, el banquete. Pero para que realmente sintiera el peso del poder, lo que hicieron fue ponerle una espada colgada encima de él, suspendida por un pelo de caballo, una crin. Entonces, pues sí, realmente Damocles lo pasó medio mal porque sudaba mucho diciendo, a ver cuándo se cae esta espada. Entonces, lo que le dijo Dioniso es, para que entiendas pues el miedo, el temor, los riesgos que conlleva la amenaza constante, el poder. Que viene el poder. Respecto a Dionisio y a la anécdota de Damocles, bueno, para recordar a Dionisio, fue el patrono de Platón, incluso Platón estuvo 2 veces en su reino y en una ocasión incluso lo esclavizó a Platón, Dionisio de Siracusa. Y bueno, respecto a la anécdota exactamente que nos platica Laura, Damocles era un cortesano. Los mitólogos, sí era un cortesano, los mitólogos dicen que, pues, como toda la mitología griega, los griegos ya se les había olvidado muchos de los simbolismos anteriores y antiguos, y que ese rito ya existía en Siracusa mucho antes de Dionisio y de Damocles, y que el rito era para simbolizar la amenaza constante de que el rey, cuando el rey, diríamos, no se comportaba bien o había una crisis en el Estado, en la época neolítica, en una época muy antigua, los reyes tenían que ser sacrificados por el bien de la nación, por, digamos, invocar a los dioses y pedirle a los dioses. El mayor sacrificio era matar al rey. Y entonces, ¿qué es el simbolismo de que el rey siempre estaba amenazado de muerte? Ahora, a mí lo que me hace mucha gracia ahí es que la expresión quedó en la posteridad con el nombre del cortesano, no con el del rey. Sí, claro. Una curiosa justicia histórica. Sí, claro. También hay todo un tema de la literatura sobre el rey que cambia papeles con el miserable. Está, por supuesto, el príncipe y el mendigo, pero las 1000 y una noches están llenas. El príncipe y el mendigo. El mendigo, ¿no? ¿Eh? ¿No es el mendigo? El mendigo. No, es el mendigo, sin la menor duda.
Y las 1000 y una noches están llenas de reyes o rajás que en las noches o durante el día se disfrazan y se cuelan entre la gente, ¿no? Para ver cómo viven los demás. Y ahora que estuve en España, me voy a permitir hacer un pequeño apunte de lo que aprendí en mi viaje. Oí la anécdota de uno de estos abderramanes que fueron reyes o gobernantes de Córdoba, y emires de Córdoba y constructores de la famosísima mezquita, etcétera. Uno de estos abderramanes, porque hay cuando menos 3, vivió una larguísima vida en tiempos de mucha paz, gozó de salud, tuvo muchísimas mujeres, fortuna, vaya, le fue estupendamente. Y sin embargo, antes de morir dejó escrito una nota donde decía, he hecho un balance de mi vida y he vivido realmente feliz, ahora que lo pienso, solo durante 16 días. Y decía cuáles, es decir, si a mí, decía Abderramán, si a mí, que soy rey, he tenido todas las ventajas y paz y gloria y mujeres y dinero, todo, solamente he sido feliz 16 días, imagínense ustedes, no busquen la felicidad en esta tierra, espérense a ver si en la otra les va mejor. Que era un emir existencialista, ¿eh? Estaba azotándose todo el tiempo, ¿no? Es curioso, pero el existencialismo pasa casi como sinónimo de pesimismo, ¿verdad? Sí, pero no incluso cierto, en los 60 había cafés existencialistas. Sí, se trataba de estar deprimido. Y todos se vestían de negro con cuellos negros de tortuga, ¿no? Bueno. Esa era la moda existencialista. Tenemos más libros para quien adivine la dichosa palabra de esta noche, que es Unidad Monetaria de Países como Kuwait, Libia, Jordania y Argelia. Vaya, hay que decir que no es el dólar americano, sino que tienen monedas nacionales que tienen un nombre, ¿no? Bueno, entonces vamos a regalar Las desventuras del joven Werther de Goethe, editorial Cátedra, Letras Universales, de Roberto Calazo, un extraordinario escritor, La literatura y los dioses. Viene en anagrama, es negro, los que no tengan libros negros ya pueden encontrar uno. Y la revista Este País, Tendencias y Opiniones, Globalización y Nacionalización. Ahora que dices lo de los libros negros, el otro día leí que los libros curiosamente no se ordenan como lo hace todo el mundo por colores y tamaños. Ajá. Ya ves que hay mucha gente que lo que hace es, hay 2 negros, no los voy a separar, o al revés, todos los negros juntos y todos los rojos juntos, sino que evidentemente hay un orden alfabético que sería mucho más conveniente. Al menos en las bibliotecas públicas recomendamos a nuestros bibliotecarios de la nación que no les acomoden por colores y tamaños, ¿no? Enrique Sandoval Acosta pregunta, profesor de la UNAM, el significado de la palabra chamán. Chamán. Híjole, bueno, pues bueno, la palabra chamán es una palabra de origen siberiano, de origen de los pueblos altaicos. De los pueblos altaicos, o sea, en el norte de Rusia, ¿no? de la Rusia actual. Es una palabra de origen tungusco, que bueno, se ha extendido por los antropólogos a usarla a un fenómeno que es prácticamente universal. O sea, el fenómeno del chamanismo se encuentra en todas las culturas casi de la Tierra, en sus épocas anteriores, en sus estructuras culturales neolíticas y paleolíticas fundamentalmente. Y bueno, en síntesis, un chamán es fundamentalmente es un hombre o una mujer, originalmente eran mujeres, que viaja en un estado exaltado, podríamos decir intensificado de conciencia, o sea, en que la conciencia no está disminuida, sino al contrario, está intensificada, y que viaja a otras realidades. De hecho, un poco el término en varios idiomas quiere decir el que viaja entre los mundos, el que se mueve entre los mundos, y, o sea, un chamán tiene que saber viajar conscientemente, y su cuerpo normalmente cae, y su alma, como quien dice, va al cielo, a los cielos, a los infiernos, o se mete dentro de las gentes, habla con espíritus, y siempre con el propósito de curar. O sea, es lo que dicen los antropólogos norteamericanos, un medicine man, ¿no? Y podríamos decir que el chamán es el antiguo personaje del cual se derivarían después pues el brujo, el mago, el sacerdote, ¿cómo se llama? Podríamos decir hasta los terapeutas modernos, ¿no? María Sabina. Bueno, María Sabina, hay mucho que decir. Hay una pero colección de libros, me parece que es de Noah Gordon, no estoy muy segura, que uno es el médico, otro es el doctor y otro es el chamán, como que hace todo la colección. Nos vamos a un sondeo callejero donde preguntamos, ¿la gente culta es más bien melancólica como el emir
que decía Pablo, o más bien alegre? Hay de todo, puede ser cualquier cosa, cualquier persona. Melancólica. La gente culta no se sabe, hay de todo. Melancólica. Alegre. Melancólica. Alegre. De las dos. Alegre. Hay alguna alegre y alguna melancólica. Eso ya depende de estados de ánimo, ¿no? Muy bien, continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Estamos transmitiendo al aire hoy sábado 31 de mayo. Recuerden que pueden ustedes escribirnos con sus comentarios, llamarnos por teléfono y las personas que sepan a qué palabra corresponde la definición que les estamos dando esta noche tendrán prioridad para llevarse cualquiera de los libros que ya mostramos en los primeros bloques de esta emisión. La definición que les estamos dando es simplemente que nos digan qué monedas, qué unidad monetaria utilizan en países como Jordania, Argelia, no me estoy equivocando, Libia, etcétera. Bueno, vamos con esta pregunta que nos llegó del señor Adam Márquez. Pregunta, ¿cuál es el significado de intelecto agente, intelecto en potencia, intelecto en acto, intelecto... Pues intelecto. Intelecto, pongámoslo así. Sí, lo que pasa es que intelecto, bueno, significa entender, inteligere, entender. Yo le intelecto. Yo le intelijo. Okay. Incluso se dice alguien le intelige. Y un intelectual es alguien que se supone que entiende. Y lo que pasa es que en la filosofía hay los distintos filósofos han puesto a este nivel de conocimiento, el intelectual, en relación con otros niveles de conocimiento, con la intuición, con la razón, de distintas maneras. Y en realidad ahí la cuestión de intelecto agente o intelecto tiene que ver con una idea de Aristóteles de un intelecto pasivo y un intelecto activo. Es decir, se supone que con el intelecto activo se captan las esencias abstractas de la realidad y que el activo es la que convierte a esas esencias en imágenes para poderlo, darle mayor concreción, para poder ver más bien lo que se está pensando. Pero ahí la polémica estaba en que quién era, si el hombre tenía el intelecto pasivo y el activo en sí mismo, o si el activo le venía por algún soplo divino del Altísimo o del Bajísimo, depende, cada religión tiene sus maneras de acomodarse. Entonces, realmente, eso de intelecto agente e intelecto pasivo tiene que ver con qué potencia, digamos, prende al entendimiento. ¿Sí? Bueno. Es una polémica ahí muy técnica filosóficamente. Claro, ¿no? Yo ahí recomiendo un diccionario de filosofía, dicho sea de paso, que es el Garzanti. Entre los distintos diccionarios de filosofía, digamos, para no ir directamente a cuando se busca a partir de una palabra, esta es la famosa enciclopedia Garzanti que tiene de arte, de literatura, de filosofía, incluso de geografía, ¿no? Yo no la conozco. Es una muy buena, es italiana. Bien, y está en español. Pero hay una traducción en español. Sí, hay muy buenos diccionarios filosóficos, pero sí el Garzanti, pesado. ahorita que decías de eso, que es interesante, eso de intelecto, agente y intelecto, la gente normalmente asocia la palabra intelectual a partir del siglo XVIII con el que maneja muy bien la razón, pero en ese sentido antiguo aristotélico de la pregunta que nos hacen, como dice Eduardo, la palabra inteligente, nada más subrayando lo que tú marcabas, pues no necesariamente tiene que ver con el que usa la razón. En la Edad Media se interpretaba que el intelecto, digamos, que capta, que recibe, es un intelecto incluso superior a la razón y que sobre todo pues, los místicos, los que están en contacto con la divinidad, son los que pueden captar lo verdaderamente real, que no son las apariencias ni es la razón, y distinguirlo de lo irreal, ¿no? O sea, que lo real verdaderamente pues sería lo... Sí, por eso es una... metafísica. Son términos de una polémica que tiene además, por esa cuestión polémica,
muchísimos matices. Simplemente para responder a la pregunta, habría que plantear ese esquema y luego ya ver cómo lo han ido resolviendo los distintos filósofos. Y también sería interesante en otra ocasión hablar del papel justamente que juegan los intelectuales a partir del siglo XVIII como esta especie de sacerdotes seculares de una verdad racional, supuestamente por ahí. Meterse al tema de intelectuales, pues, ¿no? Bueno, Esther Hernández de la Colonia Escandón pregunta, ¿de dónde proviene la expresión hacer el agosto? O más bien hacer su agosto. ¿Qué hizo su agosto? Pues yo me sé una interpretación un poco española, no sé si la que se da aquí deriva de esa o es la misma. La o frase no. la usan en España también, Menganito está haciendo su agosto. De hecho, viene, por lo menos la que yo me sé es porque hasta hace poco, ya no se da tanto, pero bueno, en España se tiene un mes de vacaciones. Y normalmente era en agosto, es decir, por clima, por esta actividad industrial, empresarial, lo que sea, en agosto era mes prácticamente perdido para las empresas, es decir, todos los trabajadores casi estaban obligados a no trabajar del 1 al 31 de agosto. Qué pena, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que en agosto, digamos que se para un poco la actividad empresarial en este país. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo salía de vacaciones. El que tenía dinero salía fuera de la ciudad, casi siempre a la playa, y el que no, pues se quedaba en su casa, pero aún así hacía como actividad vacacional. Lo que pasaba entonces era que había algunos negocios que realmente pues surgían y se enriquecían en este momento, ¿no? Pues heladerías, todos los restaurantes, los hoteles, desde el que tiene su changarro en sitios turísticos, todos los que viven del turismo realmente en ese mes hacían tal cantidad de dinero que vivían de eso el resto del año. O sea, las Baleares, Ibiza, Mallorca, Menorca, todos estos, realmente en un mes ganaban todo lo que podían luego consumir en un año. Ahora ya se está repartiendo un poco, ya hay más posibilidades de repartir ese mes en diferentes semanas en el año. El turismo internacional también viene en diferentes épocas y ya no es tan acentuado. Agosto, claro. Pero En México nos quejamos habitualmente mucho, perdón que te interrumpa Laura, respecto a que los mexicanos hacemos muchísimos puentes, pero creo que los españoles somos los reyes, son los puenting, reyes lo llaman. del puenting. Bueno. Hacemos acueductos ya. Pero la frase, yo no sé, Laura, bueno, yo pensaba que la frase, en efecto, como tú dices, es española, pero creo que es muy antigua la frase, ¿eh? O sea, hacer el agosto es muy... Yo ahorita suponía que hablabas, que la frase a lo mejor tendría que ver con que en agosto era la época de la cosecha. Y entonces, como en agosto era la época de la cosecha en Europa, hacer el agosto pues era en el momento en que obtenías muchísimo, ¿no? Claro. Y entonces, pues que a lo mejor venía de que llenabas el granero y entonces hacías el agosto. Pero, no por sé. ejemplo, Ahora, bueno, no sé, pero en España, por ejemplo, las cosechas, todo lo que es vendimia, naranjas y todo lo que más o menos es en septiembre. En septiembre. Bueno, Ahora, agosto, septiembre. Pero es curioso porque yo también había oído, no la he leído realmente, pero había oído otra explicación del origen de esta frase y tenía que ver no con vacaciones ni con agricultores, sino con pescadores, que agosto es un mes especialmente bueno para la pesca en no sé qué región española y que de ahí los pescadores hacían su agosto y bueno, pues... tomar mucho, ¿no? Era tomar mucho. Entonces, ahora básicamente que hace su agosto es el que se enriquece exacto. Pues rápidamente y luego casi que vive de las rentas. Bueno, vamos a leer la siguiente llamada, es de Eduardo Villegas, no sé si sea el Eduardo Villegas a quien conozco, el que mandaría un saludo cariñoso. Nos pide que hablemos acerca del significado de la palabra escatología o palabras, porque creo que hay cuando menos dos palabras iguales. Son dos palabras distintas, alguna vez lo dijo... Una vez la respondimos esa, ¿no? Sí, habló Luis... perdón, famoso filólogo que nos acompañaba. Sí, Lara. Luis Fernando Lara habló una vez sobre esta expresión, pero bueno, no lo vuelvo a preguntar. Sí, claro. De él yo le aprendí que eran dos palabras distintas. Sí, bueno, recordando... Dos palabras distintas y una sola escatología, ¿verdad? No. Bueno, la palabra escatología viene de una raíz griega, eschatos, que quiere decir las cosas últimas. Y en ese sentido, pues se habla, aquí decimos pues de dos tipos de uso de la palabra. Logos, pues es el tratado, estudio, instrucción sobre eso. Un sentido es muy moderno, es un sentido médico muy moderno, y si son las cosas últimas, pues se referiría
a todo lo que tiene que ver con la terminación, diríamos, de las funciones orgánicas, ¿no? Entonces, pues todo lo que tiene que ver con lo que desechamos en el intestino grueso y el aparato urinario, pues eso grueso, es escatológico, y que los niños psicológicamente dicen, pasan por una etapa escatológica, ¿no? Que les encanta hablar de ese tipo de cosas. Y los adultos también el pasamos otro, por eso. pues, sí, o algunos se quedan en esa etapa. El otro sentido, por supuesto que es muy antiguo, es mucho más antiguo, es un sentido teológico, diríamos, o religioso, y es que todas las religiones hablan de los últimos tiempos, o sea, de los últimos tiempos de la historia, que sería la escatología general, o de los últimos tiempos de una colectividad, de un pueblo, de una nación, de un estado, del fin de la historia de ese pueblo o del fin de la historia cósmica, ¿no? Y en ese sentido sería lo opuesto a la cosmogonía, que es cuando surge el mundo, y entonces la escatología es cuando todo se derrumba y cuando todo acaba. Y cuando el universo va a quedar convertido en pura escatología en primer sentido, ¿no? Exactamente. ¿No? Pero como la escatología en primer sentido es una idea bastante angustiante, todas las otras escatologías llegan a la conclusión de que claro, toda esa destrucción es solamente un preámbulo para una nueva renovación. Bueno, pero ese ¿no? sería otro tipo de porque escatología. el verdadero fin nadie se lo quiere ni imaginar. Claro, Todas las ahora, escatologías. pero de cualquier manera se hablaría de, entonces, de una escatología. Bueno, hay otra escatología antes de esa, que es la escatología individual. O sea, también se habla de escatología individual en el sentido de qué es lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros al final de nuestra vida, después de la muerte. Eso también es escatología individual. Ahora, claro, todas están un poco mezcladas, pero la escatología... En la escatología cristiana, evidentemente está conectado qué pasa con uno después de muerto, con lo que va a pasar con el mundo una vez que llegue el día del juicio final, y todos vamos a volver a pasar por ahí, etc. Claro, y bueno, hay toda una explicación de lo que ocurre. Y tú dices esto de escatología cíclica, se hablaría de escatología cíclica cuando se parte de que el fin del mundo, de los tiempos, etcétera, etcétera, es simplemente un fin parcial y que después el mundo va a volver a resurgir. Claro. Entonces sería una escatología cíclica. Una escatología lineal es cuando se parte de que es el fin definitivo. Pero de hecho, hay pueblos que piensan en ese fin definitivo. Yo creo que las religiones, todas las mitologías siempre asumen que hay es la venida de otro reino superior, de una vida distinta, eterna. Pero el chiste es que nadie se imagina el fin y ya, ¿no? No, pero sí el fin de este mundo. O sea, escatología cíclica era la de los griegos, de los mesopotámicos, de los egipcios, que creían que el mundo se destruía y se volvía a rehacer el mundo, un mundo parecido a este. Escatología definitiva es la de los monoteísmos, como que empezó con el judaísmo, de creer que este mundo un día va a acabarse cuando llegue el Mesías, que va a haber un juicio final, una resurrección de los muertos, y que después el cristianismo pero se acaba este mundo, pero empieza otro mundo mejor, Sí, ¿no? pero es un mundo espiritual, es un mundo diferente que nadie sabe exactamente cómo va a ser. No es este mundo, ¿no? Y el cristianismo lo retoma. Y el Islam es fundamental también para el Islam. Pero hay mucha gente que cree en el fin del mundo, cuando en el año 2000... está vivísimo. Todos los terroristas están conscientes de que el fin del mundo es inminente y esa escatología está muy viva hasta en las ideas políticas, ¿no? Toda esta gente que cree que se necesita una situación apocalíptica para limpiar este mundo de gente común. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos aquí a la dichosa palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo con ustedes. Eduardo quería comentarnos algo. Sí. Quería hacer una clasificación de la escatología. Hay entonces la escatología religiosa y la otra que podríamos llamar escatología intestinal. ¿Sí? Y dentro de los rubros de la escatología intestinal hay la gruesa y la delgada. ¿Sí? Está bien, ¿no? Incluso la delgada es cíclica, porque hay una cosa ahora curativa de que la gente se toma sus propios resultados de la escatología delgada.
Sí. ¿Eh? Fíjate Sí, nada sí. más cómo todo se une. No, a ver, vamos a decirlo con claridad. Sí, Yo he oído hablan acerca de plata. la orinoterapia. Eso, orinoterapia. Urinoterapi, No, eso. no es orinoterapia. No, porque no es el río Orinoco. No es tomar río agua del río Orinoco, Orinoco. sino tomar pipí. Urinoterapia. Pero ¿para el qué intestino sirve delgado eso? no tiene nada que ver con el pipí, según ¿No? yo, Ah, pues no, No, sé. eso es la vejiga, ¿no? Sí, Es sí, otro claro. conducto. Ah, bueno, está bien. De la otra Vamos yo a no ver. conozco. Bien. Vamos a ver. A ver, Cuando se inventan escatologías nuevas. nos preguntan, viene aquí, es un mail, dice Arkham Asylum, y nos preguntan, ¿podrían hablar del surrealismo en la literatura, cine y pintura? Surrealismo, literatura, cine y pintura. Bueno, yo en literatura sé cosas. Los demás. Me relevan en la pintura. La pintura te la digo. Sí. Bueno, el surrealismo es uno de los movimientos de las vanguardias, las llamadas vanguardias de principios del siglo pasado, el siglo XX, por los años 20 precisamente. Dentro de las distintas vanguardias, que eran formas de renovación de la expresión, en este caso literaria, está el surrealismo, que lo que intentaba era romper con todos los patrones muy racionales de construcción literaria y, como decía André Breton, que era el líder del grupo surrealista francés, buscar un punto donde lo irreal y lo real, la muerte y la vida, lo imaginario y lo concreto, se juntaran, donde no hubiera contradicción, donde se juntara lo más disímil, lo más disímbolo. Entonces, hacían una serie de ejercicios de escritura automática para dejar que la irracionalidad, los aspectos del inconsciente también fueran parte de la creación literaria, para activar el aspecto creativo de todas las dimensiones no racionales de los escritores, ¿no? Ese es en el caso del surrealismo literario. Entonces hay una serie de autores, Paul Eluard, y buscaban antecedentes en otros escritores anteriores. Hay que mencionar ¿no? a uno muy importante que estaría dentro de ese grupo, que sería Octavio Paz, que se consideraba a sí mismo un hijo del surrealismo también. Bueno, influido por el surrealismo, aunque no era, digamos, de la generación surrealista. Es No, decir, claro, aquí no, tenemos no, no, nuestros no, autores pero surrealistas. tuvo una relación muy estrecha con Breton y él sentía que, digamos, no por su técnica, evidentemente, porque él es un poeta muy consciente de lo que hace o de lo que hacía, sino en términos de la vitalidad espiritual que tuvo en su momento el surrealismo. Él admiraba mucho eso, Paz, ¿no? Sí, hay un autor también dentro de esa época, Tristan Tzara, que era una corriente que se llamaba el dadaísmo. Del que Todos viene le el pusieron surrealismo. algún título. Lo que quería Tzara era volver a una literatura que fuera como el da de los niños, ¿sí? Cuando comienzan a hablar. Es decir, buscar como fuentes muy vivas, muy primitivas. Ahí hay un poema de Tzara que dice, para que oigan una cosa como surrealista: perdido en la geografía de un recuerdo y de una oscura rosa, recorro calles estrechas alrededor de ti, mientras tú recorres calles más amplias alrededor de cualquier cosa. Vean, hay ahí cosas que tiene uno que acomodar para entenderlo. ¿Cuál es la geografía de una oscura rosa? ¿Sí? No entra dentro de los parámetros normales de hacer metáforas, que era decir, no, pues sus dientes de perla, que por cierto deben haber sido redondos y medio raros, ¿no? Un poco difíciles Bueno, para más o masticar. menos por ahí. Ahora en pintura y... En ¿tú decías? pintura yo creo que fue incluso más importante que en literatura, porque el surrealismo en pintura se plasmaba de una manera mucho más gráfica, evidentemente, pero es que además los pintores que se dieron, bueno, yo en concreto me sé de los españoles porque hubo dos muy importantes que fueron Miró y Dalí. De hecho, ninguno de los dos terminó siendo de la corriente surrealista. A uno ¿Ni casi... empezó siendo de la corriente surrealista? Miró, en el caso de Miró, es que él dijo que él no lo hacía por el hecho de plasmar sueños, porque también era un poco la idea del surrealismo, sino más bien porque era un estado de alucinación el que tenía y pues que él pintaba lo que alucina, poco más o menos. Entonces, él tuvo un periodo muy breve en el surrealismo. Claro. En el caso de Dalí fue porque él se centró más en su comercialización Claro, de sus cuadros eso que fue lo en la surrealista. Pero corriente. yo coincido plenamente contigo que el surrealismo no dejó grandes obras literarias. De hecho, no dejó geniales novelas ni geniales libros de poemas.
y sí dejó muy herencia. geniales obras pictóricas, ¿no? Bueno, yo respecto a la herencia Y- que tú y decías, como herencia espiritual, literaria, ¿no? Está viva en paz, como vaya, herencia con eso y como influencia en muchos autores. Yo creo que el surrealismo en ese sentido es un sentido que tenían los hombres de la Primera Guerra Mundial de destruir la realidad, de fragmentar la coherencia de la realidad. O sea, la realidad... La coherencia habitual. El ¿no? surrealismo sentía que el mundo era tan sólido, tan concreto, que había que romperlo en pedazos para volverlo a ver. Ese sentido revolucionario inicial Ahora, del surrealismo. Eso ya suena a cubismo, ¿no? Pero ese sentido de romper la realidad es lo que incluso hizo que muchos de los primeros surrealistas que tú mencionabas, como uno de ellos que fue de los primerísimos, como Luis Aragón, incluso tomaran el camino que incluso dijo Bretón, el camino que se nos abre es el camino de volver a la realidad para reconstruir el mundo, y entonces Luis Aragón se fue al socialismo, al comunismo, o la locura, o la imaginación, el sueño, ¿no? Sí. Que ese es un poco las alternativas que estuvieron Y es- vagando los surrealistas. Ahora, Y evidentemente cuando Paz toma la herencia de Bretón, la toma justamente porque el surrealismo se rompe, porque muchísimos surrealistas se suben al vagón del comunismo, que entonces era el estalinismo, y que De era hecho, todavía hay que una barbaridad. también decir que eso se dio Ahora- porque en pintura se me olvidó nombrar a Magritte, al francés Magritte, que también, si alguien ha visto sus obras, son totalmente surrealistas. En cine está Buñuel, que también es un claro ejemplo. Que Pero no también todas sus hay obras son pero surrealistas, Buñuel adaptó el surrealismo al cine como nadie nunca lo ha más, podido decir, con una ahorita fortuna lo que Laura enorme. dijo, igual que la popularización o vulgarización del existencialismo, la hizo sobre todo Jean-Paul Sartre, aunque no necesariamente fue el mejor filósofo existencialista. Igual la popularización del surrealismo la hizo la hizo Buñuel. Buñuel con Pues su no sé cine, qué ¿no? tanto Yo creo que Buñuel, sí, yo creo Buñuel que- lo hizo. Ya a Sí, nivel pero- masa. Yo creo que Buñuel- Buñuel es mucho a más nivel tarde. más. Es- Claro, es Mucho de más tarde, los es decir, últimos primero vienen años. No, pero todos la los éxitos de vulgarización. Dalí, etcétera. Sí, pero son- pero era Pero una en cine, élite, Buñuel. pero una élite. Pero, La gente pero que Buñuel es conoció muchos el años surrealismo después. es- Digamos, Buñuel pasa Sí, por claro. toda Es que esta es lo época mismo que con lo que después tú de sus dices de- cortometrajes lo exilian y no es nadie. Sí, en es ninguna lo parte mismo del que- mundo es nadie. Cuando viene a México y empieza a filmar con graves dificultades, porque en México obviamente nadie entendía lo que él quería hacer, empieza, pero las películas de madurez de Buñuel, que son sus verdaderas películas surrealistas, ya son de los años 60. Bueno, o sea, no, estás bueno, hablando... no le da de oro. pero ese- Salvo de esos oro y el perro cortometrajes, andaluz. salvo esos dos cortometrajes, Es lo que pero el decía. Esos son los que largometraje hacen es famoso mucho el más tarde. Es lo que decías de las grandes obras literarias, es decir, un poema, los poemas de Bretón son poemas muy surrealistas, muy experimentales, pero luego el efecto sobre otros poetas ya es, ahí sí ves la gran aportación del surrealismo, en el efecto ya sí. en obras posteriores. Yo Bien, lo que el quería efecto Sí, ¿verdad? espiritual Creo que y ya todo nos lo que vamos. hace. Ahora los interrumpo. Que se dio nada más en Europa cuando había un momento de crisis muy grave de todo, ¿no? Entre las dos guerras, y que eso es lo que permite a una corriente artística un poco destacar. Claro. Sí, Oye, ese pero nivel de es curioso. popularización y vulgarización, el fenómeno es muchísimo anterior a Buñuel, claro que sí. Bien, tenemos los ganadores, la palabra, por supuesto, nuestra palabra es dinar, la moneda que se usa en Kuwait, en Jordania, en Argelia, es el dinar. Los ganadores de esta noche son Sandra Barrón, Óscar Espinosa, Javier Bolaños, Hilda Domínguez, Laura Franco, Enrique Gutiérrez y muchos otros que mencionaremos y les mandaremos mails y les avisaremos de que ya ganaron. Una obviedad, habría que decirla, es que evidentemente nuestra palabra dinero deriva de ese árabe Dinar. que hoy es dinar, ¿no? Exactamente, sí. De del ahí dinar, viene nuestro dinero. del dinar. ¿Tú querías decir algo sobre el surrealismo? Así como el dólar viene de la palabra peso. Es decir, lo que decía Pablo, es que me quedé con lo que dijiste de que no dio grandes obras. Literarias. Actualmente en literatura sí dio grandes obras su efecto. Es decir, ya cuando en obras más racionalmente planeadas hay rasgos surrealistas. Sí, como Paz, podemos ver, justamente, ¿no? exactamente como Paz, dice, si tú eres... si yo soy el camino de sangre, tú eres la potra de nácar. Y entonces hace una serie de imágenes que son muy vivas. O Luis Cardosa y Aragón. Claro. Es como un poquito el cubismo, que bueno, tiene su etapa muy decorativa,
pero luego, visto en el Guernica, ya se integra muy Sí, en pintura tenemos jirafas con relojes, Exacto. con cajones, relojes que se En funden. música dio muy pocas cosas y no muy relevantes, pero Bien. Satie o Varese pueden Y en tener escultura influencia. hay un Los holandés. interrumpo, está riquísimo. El surrealismo tiene muchos antecedentes muy antiguos, desde el Bosco, Fuseli, los románticos. Pero nos tenemos que despedir. Que tengan ustedes muy buena noche. Nos vemos acá la próxima semana tratando de contestar sus preguntas. Muchas gracias. Pues así fue, chicos. Yo los iba a interrumpir.